Hola, después de medio año, al menos medio año, no sé. Medio año sin grabar nada. Vamos a grabar. Bueno, hay que mencionar algo de rápido, que es que ahorita tengo un poquito de tiempo porque he tenido poco trabajo, lo cual no está chido. Pero en parte sí, porque puedo grabar, puedo analizar un poco de la sociología. Y pues eso está chido siempre, ¿no? Modernidad y colonialidad 2. No, 3. La colonialidad del poder. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que nada hay que mencionar que he tardado mucho en hacer estos videos básicamente porque no tenía tiempo. El trabajo era muy demandante, yo me dedico a pintar y siempre había trabajo de retratos, comisiones, principalmente retratos, era algo que no faltaba nunca. Y de repente se cayó, el mercado se está cayendo. No sé si sea por la IA, posiblemente, porque he visto algunas opiniones acerca de ello. Me imagino que también por otras razones, no lo sé, pero se ha bajado bastante el mercado de esto. Entonces tengo más tiempo, lo cual pues hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que regresar a estos espacios de combate ideológico con conocimiento, no con ideología. La diferencia de eso entre la ideología y la ciencia pues es el conocimiento. Así que volvamos a regrabar creo que por tercera vez Modernidad y Colonialidad 3, la colonialidad del poder. Bueno, pues en los videos pasados hablé un poco acerca de la modernidad, de su origen y su apogeo, así como del mantenimiento de sus originales creencias en las poblaciones actuales, ¿no? Cómo se idolatra la modernidad todavía. Debo señalar que dicha exposición pues tenía un sesgo intencional, pues básicamente fue un análisis surgido desde el interior de Occidente mismo, ¿no? Por parte de pensadores occidentales que nos han brindado sus perspectivas acerca del fenómeno moderno. También es importante decir que mi exposición es reductiva porque no pretendo dar cátedra de las posturas o de autores o de las corrientes de pensamiento que conforman estas temáticas. Eso posiblemente venga después, pero no lo sé. La intención de estos videos básicamente es presentar estas temáticas a personas que las desconocen. Y bueno, continuando con el mismo tema, ahora vamos a ver otra perspectiva, ¿no? Y vamos a seguir generalizando un poquito. Ni modo. Bueno, pues empecemos a pensar la modernidad ahora desde una perspectiva muy distinta, desde fuera de los espacios occidentales de poder, desde aquellos sitios que no han sido beneficiados por las virtudes de esa modernidad, sino que por el contrario, la modernidad en estos sitios ha servido para mantener a las poblaciones en condiciones de atraso. Y me refiero a los espacios forzadamente occidentalizados, al conocido en el siglo anterior como el Tercer Mundo, las antiguas colonias de Europa, el mundo empobrecido y que se encuentra en una situación eterna de modernización. Cuestionando la modernidad. Como vimos anteriormente, la modernidad puede pensarse como una etapa esperanzadora para la humanidad. Una etapa que coloca su fe en el desarrollo humano y el progreso. Una era donde a partir de la emancipación de la razón es posible vivir revoluciones científicas y tecnológicas de manera constante, mismas que supuestamente conducirían al hombre a una vida mejor. Pero tenemos que tener en cuenta siempre que cuando la modernidad habla de hombre, no incluye a todos los hombres del mundo, sino que está pensando en un grupo muy específico de hombres que no se parecen en nada ni a ti ni a mí en realidad. Modernidad equiparó el concepto de humanidad al concepto de hombre universal. Este hombre tenía una concepción profundamente imperialista, donde las figuras de poder se imponían a otros con base a la fuerza, ¿no? El hombre moderno era el hombre blanco y poderoso, adinerado. Era la figura opuesta al hombre pobre y sin poder, el colonizado. Si en la Grecia antigua el hombre se definía por conceptos como la ciudadanía, el sexo, el estatus económico,
las funciones u oficios que desempeñaba. Esto poco cambió en la modernidad. Se tomaron muy en serio eso de renacimiento. El hombre universal era parte de un grupo privilegiado de poder y era un hombre, no una mujer. Es así que el universalismo que prometía la igualdad humana no fue más que la definición de una forma acotada de individuo que describía un grupo social perteneciente a una élite, en ese momento privilegiada, los líderes políticos y empresariales, quienes conformaban también la vanguardia del pensamiento. La razón misma era definida a partir de este grupo, y ellos definían todo aquello que debería ser estudiado y la forma en la cual debería de ser abordado, cómo deben ser entendidos los fenómenos del mundo, cómo debemos entender nosotros a los otros, la diferencia. Este grupo define los valores sociales que deben ser asumidos por la humanidad: el comportamiento gentil, el cuidado, la ética, la religiosidad y el trabajo, la política, la organización social, así como el modelo económico que enarbola la libertad, aun si se basa en la extracción y la apropiación del plusvalor. Y es desde esta perspectiva de hombre universal, a partir de la cual autores cuestionan la narrativa de la modernidad desde el tercer mundo, que también se entienden como sur global, señalando que las ideas de raza y de etnicidad son pieza clave en el desarrollo del sistema moderno, porque además de las transformaciones sociales vividas en Europa, que legitimaron una nueva forma de desigualdad, que son las clases sociales, fue en las colonias donde esta desigualdad se hizo más clara y contundente a partir de la diferencia social percibida en buena medida en el cuerpo, en el color de la piel. Para autores como el filósofo Enrique Dussel, por ejemplo, el descubrimiento de América fue constitutivo de la modernidad, no solo porque es el espacio donde se hallaron civilizaciones desarrolladas que contrastaban con las civilizaciones de Occidente, sino que al hallar esa diferencia, los europeos venidos de distintos pueblos y naciones pudieron entenderse a sí mismos como semejantes, occidentales y blancos. Es en este clima de confrontación con el otro donde Europa logra vencer, controlar y violentar el nuevo continente, transformándose en un nuevo ego descubridor y conquistador. Este ego coloniza la diferencia, a esa alteridad, lo que constituye el impulso de la modernidad misma, el desarrollo a partir de la explotación de recursos humanos y naturales. Es en este clima que busca domesticar la diferencia a partir de la imposición de los valores, de los conocimientos occidentales, por lo que se articulan las prácticas de dominación, el sometimiento y la explotación, la conversión religiosa hacia la católica con una identidad regional, creando en los colonizados esas nuevas subjetividades, en las que de inicio eran propias del colonizador. Es la adopción de la mirada blanca colonial mencionada en los anteriores videos. El mito de la modernidad sirve entonces para ocultar la brutal violencia desatada por esta dominación cultural al señalarla como un proceso necesario, civilizatorio, un proceso casi educativo. Si el objetivo era el desarrollo humano, la narrativa misma autodefine a la civilización occidental como la más desarrollada, una visión teleológica que piensa que el progreso continuo es el destino de la humanidad. Por lo tanto, el destino de toda población en el mundo es la civilización blanca occidental. Y de ahí que se justifica la brutalidad, se vuelve necesaria. Es parte del proceso de desarrollo, es una brutalidad racional que persigue el mandato de la evolución de los primitivos, por parte de los superiores vanguardistas. Es la pesada carga del hombre blanco que señalaba Kipling, la ruta hacia la europeización del mundo diseñada por la propia Europa. El colonizador poderoso mira al colonizado como bárbaro, rústico, de escasa moralidad, al profesar una fe distinta a la europea. Cuando ese bárbaro se opone al proceso civilizador, a la adopción de la vida moderna, de la vida urbana, del desarrollo de la nueva fe, de la adopción del nuevo lenguaje del colonizador, es cuando el civilizado debe utilizar la violencia sin importar los costos que tenga la misma. En este sentido, no existe ni la injusticia del acto, ni existen las víctimas, porque todo es parte de un proceso arduo, duro, pero inevitable. Para el moderno es el bárbaro quien tiene la culpa de su situación, por lo que el moderno en el proceso de la civilización es y será siempre una persona inocente.
Según estos autores, la colonialidad se funda en la imposición de clasificaciones raciales y étnicas, y esto no es gratuito. Es en la época moderna donde, con base en el conocimiento y la razón, se define a la humanidad en términos de razas. Pues antes del siglo XVII la raza era entendida en términos de linaje, de pureza de sangre, referida al apego familiar y hacia la vida religiosa, católica principalmente. Es a partir de la modernidad donde se plantea que son las diferencias de naturaleza biológica, el cuerpo y el color de la piel, las que explicarían el desarrollo de la capacidad cultural y mental de los pueblos. La definición de razas en términos pseudocientíficos. La asociación de raza vinculada al cuerpo tiene que ver tanto con la dificultad de diferenciación social entre los originariamente cristianos, lo que llamamos pureza sanguínea, y los conversos, a partir del mestizaje biológico y cultural. Pero esta asociación también tiene que ver con la consolidación de lo europeo a través del cuerpo y el color de la piel. Lo europeo orientado a la blancura, apegada no solo a la apariencia, sino en términos étnico-valorativos. Porque es a partir de la definición de las razas que debe establecerse un patrón de dominación entre blancos y no blancos, occidentales y no occidentales. Para Aníbal Quijano, la raza fue acuñada a las poblaciones oprimidas al interior de las identidades construidas por los colonizadores, los redefinidos como indígenas y como negros, y todo su linaje sanguíneo. Mulatos, ambos, lobos, pardos, altapatrás. Frente a esta génesis identitaria, los occidentales logran ser parte de un grupo medianamente unificado, ya que pasaron a ser identificados por sus naciones como españoles, británicos, holandeses o portugueses, a ser vistos como europeos blancos. Las poblaciones colonizadas y redefinidas fueron sometidas a las más perversas experiencias de alienación histórica, a ser despojados de su identidad originaria, de su lenguaje, de su religión, de sus costumbres, de sus celebraciones y todos sus modos de vida. Fueron obligadas a dejar sus formas arcaicas de organización social hacia la consolidación de una modernidad, dejando de lado su mitología y su magia. Fueron conducidas hacia las culturas civilizadas donde impera supuestamente el conocimiento crítico, basados en conceptos científicos y en criterios filosóficos, en sistemas racionales y lógicos. Y el desarrollo de la tecnología, que es la adaptación de la naturaleza al ser humano, gracias al uso y la aplicación de los conocimientos señalados. El patrón mundial de poder del capitalismo colonial moderno es un patrón de dominación que se divide entre Oriente y Occidente, lo primitivo y lo civilizado, lo mágico y lo científico, lo irracional y lo racional, lo tradicional y lo moderno. A partir de la construcción de las razas es que se funda esta jerarquía. El racismo entendido como el complejo de esas imágenes, valores, actitudes y prácticas sociales que operan con base en la jerarquía racial que define las relaciones entre dominadores y sometidos. Para Aníbal Quijano, la raza y el racismo está derivado específicamente al colonialismo de América y la emergencia del mundo occidental capitalista, pues en otros contextos no se producen razas, sino etnias y nacionalidades, como en los contactos con Japón y la India, por ejemplo. La raza marca las prácticas sociales tanto de los colonizadores como de los colonizados, porque es un producto ideológico y una coartada del poder, que legitima la dominación de la empresa colonial. Walter Mignolo trae a la discusión el racismo de la blancura más allá del color de la piel, pues argumenta que la raza es más un asunto de categorización de individuos en relación con un paradigma de humanidad. La raza no se relaciona al color de la piel o a la pureza sanguínea, sino con el nivel de similitud de los individuos respecto de un modelo de humanidad ideal. Es una categorización de raza que no consiste en decir que si eres negro o indio, entonces eres inferior, sino en decir que como no eres como yo, blanco, por lo tanto eres inferior. Mignolo distingue entre raza y etnia, la primera asociado a los rasgos fenotípicos y la segunda a los rasgos culturales.
Raza como genealogía sanguínea, genotípica y de color de piel, y la etnia incluye lengua, memoria y conjunto de experiencias compartidas, pasadas y presentes, por lo que comprende un sentido cultural de comunidad. El racismo surge cuando los miembros de una raza o etnia tienen el privilegio de clasificar a otras personas, a influir en las palabras y en los conceptos de este grupo. Racismo ha sido una matriz clasificadora que no solo abarca las características físicas del humano, sino que se extiende al plano interpersonal de las actividades humanas que comprende la religión, las lenguas, las clasificaciones geopolíticas. De ello que la categorización racial no solo se aplique a personas, sino también a religiones, conocimientos, países y continentes. La idea de raza organiza a la población mundial en un orden jerárquico, de personas superiores e inferiores, que se convierten en un principio organizador de la división internacional del trabajo y del sistema patriarcal global, y contrario a la perspectiva eurocéntrica para Ramón Grossfogel, no sé. La raza no es un elemento añadido a las estructuras económicas y políticas del sistema mundial capitalista, sino una parte constitutiva, integral, imbricada del amplio y entramado paquete llamado el sistema mundo europeo moderno colonial, capitalista y patriarcal. Es así que la raza y el racismo son constitutivos del capitalismo global y no un agregado. Están profunda y estructuralmente imbricados en él. Son constitutivos de la acumulación misma a escala mundial. Desde esta perspectiva de la colonialidad, la modernidad siempre ha necesitado de las colonias para subsistir, para efectuar su desarrollo económico, científico y tecnológico. Esta dependencia no solo se da mediante la capacidad extractivista de los países coloniales, la extracción de recursos naturales y del plusvalor de las personas explotadas, que generan la riqueza suficiente que permite a los colonizadores desarrollarse en otras áreas tecnológicas. La modernidad también necesita de la colonialidad para mantener activo el mito, porque es una necesidad de diferenciación permanente entre Occidente frente al Oriente. La modernidad necesita del colonialismo para comprenderse a sí misma como próspera, como civilizada y como progresista, como la gran inspiración impuesta desde el discurso moderno. Para Immanuel Wallerstein, el sistema mundo moderno surge en un proceso de expansión colonizadora. La teoría señala que la modernidad generó una interdependencia entre las naciones donde las mismas se colocan en posiciones diferenciadas. Las naciones prósperas dependen de las desigualdades que se generan en otras naciones y las mismas se van estructurando en una relación de centro-periferia. Es la teoría de la dependencia que afirma que el atraso, que la pobreza de los países antiguamente colonizados se fundamentan en sus relaciones de subordinación, en una suerte de economías centrales prósperas debido a su capacidad de extracción y economías periféricas y en subdesarrollo debido a su condición de explotación. Esta forma centro-periferia es lo que configura el sistema global, base del surgimiento de esta inflexión descolonial. Esta perspectiva de la colonialidad inscrita en la modernidad. Lo curioso es que esta relación de centro-periferia entre las naciones se reproduce a distintos niveles, como en el caso de la ciudad occidental, donde la ciudad central tiene una posición de poder y privilegio en contraste con la urbanización periférica, rezagada del desarrollo moderno, y en buena medida condenada al atraso debido a la explotación de sus áreas geográficas y de las personas que ahí habitan. La gente que habita en las periferias puede entender la diferencia de la vida con respecto a quienes habitan la ciudad central. Y estos últimos no parecen tener idea de sus privilegios, que son obtenidos mediante a la suerte de haber conseguido esa posición preferencial. Para el autor, la modernidad surge con la expansión colonial. El colonialismo es la relación de dominación directa, política, social y cultural,
de los europeos sobre los conquistados, misma que estructura una serie de discriminaciones sociales que operan como construcciones intersubjetivas. La colonialidad es entonces el resultado de la colonización de Occidente, el producto de las relaciones de subordinación impuesto en las colonias que ha sido asimilado por los colonizados, aun si en lo formal han logrado emanciparse del poder con la conformación de estados independientes. La colonialidad es eso que perdura en el tiempo, que atraviesa todos los procesos sociales. Es la continuidad de la opresión por distintas vías, tanto económicas como políticas, militares y ideológicas, en el momento en el que los colonizados mantienen intactas las estructuras, el modo de vida y las ideas del occidental. Es la adopción de la máscara blanca, es la colonización del imaginario social. Y bueno, pues los países que viven en la colonialidad son incapaces de liberarse de la opresión, ya que ellos mismos ni siquiera pueden reconocerla. Porque el oprimido, el subordinado, el colonizado, no es solo aquel que soporta la dominación del poderoso, sino aquel que asimila la visión colonizadora, aun si ésta afecta directamente sus objetivos. Es como cuando un trabajador se pone la camiseta de la empresa y trabaja horas extras sin percibir un salario, pensando que su explotación será reconocida por las personas que lo dominan, mismos que no suelen trabajar ni siquiera una jornada completa. Y también pasa como cuando algunos trabajadores son juzgados por el resto debido a que se organizan para defender sus derechos laborales, o se esfuerzan al menos para desarrollar una conciencia de clase dentro de los espacios laborales, y buscan discutirla abiertamente con sus otros compañeros. Eso ha sido un gran triunfo de la individualidad egoísta del sistema neoliberal, la falsa conciencia de clase. El proceso de colonización cultural produce una subjetividad que vulnera la posición de los colonizados, ya que los mismos adoptan el imaginario colonizador, con lo que se vuelven parte del sistema mundial moderno, aun si las estructuras los mantienen en una posición de inferioridad al negarles un estatus equiparable al del poderoso. De este modo, Pablo Freire señala que la liberación del oprimido no solo va en contra de la opresión directa, sino que implica también una lucha interior del oprimido, que busca descubrirse a sí mismo y de esa manera descubrir al otro como opresor. Implica que se descubra la diferencia y la contradicción con su antagonista, su identificación con él para superar el miedo a la libertad, que es una de las consecuencias de la función domesticadora de las estructuras de dominación raciales. Los oprimidos deben adquirir conciencia de su situación para poder liberarse, conciencia de la existencia de sus cadenas, por lo cual la liberación requiere cierta capacidad reflexiva, donde se deben comprender las condiciones objetivas que soportan su opresión, al tiempo que se hace conciencia de cómo dicha opresión lo deshumaniza e impide su vocación de ser más. Esta es la pedagogía de la liberación, que busca recuperar la humanidad de los oprimidos y los opresores en la destrucción de las relaciones de poder, en la destrucción de sus diferencias de estatus. La liberación requiere capacidad reflexiva del oprimido, que debe comprender las condiciones objetivas que soportan su opresión, al tiempo que hace conciencia sobre la manera como dicha opresión deshumaniza. El propósito de esta pedagogía es recuperar la humanidad de los oprimidos, lograda mediante la inserción crítica de la realidad. La reflexión debe conducir a la práctica y para ello debe ser una reflexión crítica, de lo contrario será mero activismo. Para Freire, la emancipación de la opresión es importante tanto para los oprimidos como para los opresores, pues este es un sistema que enajena ambas conciencias. Hacia ello, Dussel expone una ruta distinta a la de Freire. Es una filosofía basada en el diálogo y la escucha de los excluidos, el sujeto que ha sido convertido en objeto por la dominación occidental. Dussel no asume conocer a los oprimidos, no asume su enajenación ni la ignorancia de su condición, pues aun si esta ignorancia existe, debe ser expuesta por las personas que sufren el abuso, la discriminación y la desigualdad. Hacia ello yo creo que sí, lo poco que he estudiado en la práctica con la gente es que la mayoría sí son conscientes de esta dominación, pero no la entienden como tal.
a menos de que empecemos a escarbar, no solo en las razones de la jerarquía que llevan como empleados, sino en la conciencia y en la emoción de cómo son tratados como ello, o cómo son maltratados, para ser más enfático en ello. Y por último, quiero hacer una mención a un tipo de racismo muy colonialista que me parece particularmente ofensivo, ya que se encuentra enormemente naturalizado en la sociedad mexicana. Es eso que se menciona como el pensamiento tercermundista, el pensamiento asociado a los habitantes pobres de la América Latina. Ese pensamiento tercermundista es ofensivo porque esencialmente es la justificación de las condiciones de miseria que viven las sociedades colonizadas a partir del discurso colonialista. Un discurso de la blancura occidental que asocia la blancura con el potencial de desarrollo capitalista. Es un tema más del siguiente video. Las expresiones de ese pensamiento tercermundista son variadas y surgen desde cualquier sitio porque son parte del pensamiento colonialista mexicano. Son esas expresiones que señalan cosas como: es que la gente es muy conformista, es que es más fácil echarle la culpa al gobierno que esforzarse más, es que la gente no quiere trabajar, es que quieren trabajar poco y ganar mucho dinero, no se quieren esforzar. Están como están porque no se esfuerzan, no le echan ganas. El que es pobre es por la falta de voluntad, porque oportunidades hay por todos lados. Qué cagado es que estas expresiones tengan siempre que ver con el empleo, el trabajo y la productividad. Y luego dicen que el capitalismo no está vinculado al racismo, ¿no? Aun si estas expresiones surgen en todos los niveles sociales, tienen un origen en la intelectualidad mexicana que a través de los siglos estos grupos han adoptado la blancura occidental a partir de distintos procesos sociales y personales, mediante sus estudios, sus viajes, a través de sus letras, a través de la academia, donde se adopta la mirada del colonizador que juzga de manera arbitraria otras realidades, otras posibilidades que no se consideran a la altura de Occidente. La intelectualidad mexicana, desde Molina Enríquez, Justo Sierra, José Mario Luis Mora, José Vasconcelos, Manuel Gamio, Samuel Ramos y hasta nuestro Nobel de Literatura Octavio Paz, entre muchos otros, han perpetuado en sus escritos la idea de que las condiciones de vida de las personas tienen que ver con su pensamiento, con su cultura, antes que con sus situaciones y condiciones de vida. Y si estos intelectuales ni siquiera pueden percatarse de que sus vidas tuvieron todo que ver con sus posiciones sociales y de sus familias, sin quitar mérito a su esfuerzo claramente, pues ¿qué pensamiento podemos tener los mortales? Personas que no se interesan por pensar a la sociedad, a quienes se les facilita optar por reproducir estas ideas que juzgan al otro como causante particular de su condición miserable. Hechos como este explican la fuerza del racismo y del clasismo mexicano en todos los niveles de la sociedad, hecho que vulnera a las personas de manera profunda. Porque no es que yo quiera defender al desposeído desde el terreno moral argumentando que es una víctima a la cual debemos comprender. Pero es que la ciencia de hecho sí dice esto, que el desposeído suele ser una víctima de una estructura social de explotación humana. Claro que la moral entra en juego desde el mismo discurso del colonizador, donde se ha moralizado la condición de los oprimidos, justificando su miseria a partir de su supuesta actitud, de su cultura inferior y de su supuesta falta de motivación y de deseo. Pero pues no, hermanos, no podemos conformarnos con los discursos vacuos del poder, porque este no es un problema de actitud, sino que es un problema de desigualdad, donde es el centro quien mantiene el poder económico, político, moral, religioso, el poder de decidir sobre las periferias, sobre nuestros cuerpos y principalmente sobre nuestras conciencias colonizadas. Debemos pensar más allá, no tanto por la moral, sino por un sentido de justicia, porque hay justicia en la indignación que nos provoca la injusticia, la desigualdad por razones de la arbitrariedad del poder mostrado en datos científicos. ¿Por qué mantener esa mirada colonial y moderna si es la que nos ha mantenido en la opresión y la miseria? ¿Por qué buscar la ruta colonial y moderna si sabemos que es solo una trampa, que es una ficción? Al menos lo es para las mayorías pobres y vulnerables del mundo entero. Cuestionar a la modernidad es hoy un deber ético y científico,
Y es el inicio para desarrollar nuestro porvenir desde una ruta particular, consciente y humana, algo que perdió la modernidad desde hace mucho tiempo y que en el peor de los casos realmente nunca tuvo. Y bueno, pues en fin, el tema va para mucho y vamos a seguir hablando un poco de él. Espero que alguien haya visto este video. Si nadie lo ha visto, pues no me importa. A final de cuentas, esto lo hago porque es una necesidad más mía, ¿no? Pero si lo viste y si te quedaste hasta el final, te lo agradezco infinitamente, porque son temas necesarios para empezar a entendernos en lo profundo desde nuestras condiciones materiales, pero también desde nuestras conciencias, nuestro porvenir y desde nuestras búsquedas. Bueno, opinas si llegaste hasta aquí, ¿qué has pensado acerca de la modernidad? Si realmente te interesa, si deseas alcanzar este tipo de modernidad, o si te has dado cuenta realmente que el discurso moderno nos ha estado mintiendo. ¿Aceptarías una mentira de manera abierta? Bueno, pues entonces síguenos, si no por gusto o empatía, al menos por ese sentimiento gregario que tenemos todos como especie. Chao.